Y vamos a orar. Señor Dios eterno, Padre nuestro, toda nuestra adoración, Señor, está dirigida a ti. Todo honor y toda gloria son tuyos, Señor. A ti, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y ahora que vamos a estudiar una porción de la misma, te pedimos, Señor, que toques nuestra mente y nuestros corazones, para que podamos, así como esponjas, Señor, estar ávidos para absorber, para llenarnos y nutrirnos, Señor, de la enseñanza que cada una de tus palabras encierra. Permite, Padre, que no tan solo la aprendamos, sino que también la pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10. ¿Ya todos lo tienen? Sí. Vamos al versículo 8 y dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Lo primero que vamos a hacer, esto es una lectura que la hemos tenido muchas veces y hemos escuchado. Y yo cuando la estaba haciendo esta semana, buscando el estudio, pues me llegaron varias ideas. Y digo, bueno, la titulé Fe y Confesión, Justicia y Salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y me menciona dos condicionantes. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, me da una sola consecuencia de esas dos condicionantes: serás salvo. Me da razón del porqué de ello, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, y todavía al final me da un bono extra, pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esa es la prédica de esta noche, ese es mi esquema. O sea que vamos a verlo ahora detenidamente y detalladamente. Lo primero que tenemos que ubicarnos es dentro del contexto de esta carta, que viene desde el capítulo 9. Pablo está exponiendo aquí acerca de la selección por parte de Dios del pueblo de Israel. Luego, a partir del verso 30, Pablo va a exponer acerca de la justicia que es por medio de la fe. Ahora, en este capítulo 10 que nosotros acabamos de leer, Pablo admite y dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. O sea que la temática desde el 9 sigue siendo Israel. Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pues el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Y ahí es donde nosotros vemos que empieza en el 8 y dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, haciendo una rememoranza de lo que dice en Deuteronomio, capítulo 30, verso 13, que decía que era lo siguiente: pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para cumplirla, refiriéndose a la ley. Pero en este caso sabemos que la ley, el fin de la ley es Cristo. Por eso es que él en el verso 4 lo dice, pero ya ahora en el verso 9 dice, en el 8, esta es la palabra de fe que predicamos. Como diciendo, también esto ahora ya no es la ley mosaica, sino que hizo una extrapolación y dice, y ahora es la fe. Ahora es la fe. Bueno, me extrañó ver esa conclusión tan linda. Esta es la palabra de fe que predicamos y es en lugar de la ley. La dice. Es una declaración lo que él da aquí y tiene consecuencias.
Y nos vamos a empeñar esta noche en estudiarlo un poco. Y lo primero vemos es que a todas luces, en este pasaje, en esta lectura, hay dos condicionantes. Ustedes la pueden ver claramente, ¿cierto? Hay dos condicionantes o dos requisitos o prerequisitos para que se cumpla entonces una consecuencia final. O bien, si lo quieren ver de otra manera, la acción final está subordinada al cumplimiento de las condiciones previas. Si X y Y se efectúan, entonces W o Z ocurre. Lógica, no. Eso es lo que dice. La primera condicionante, quiero que vayan conmigo, y dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hagamos un pequeño análisis de un prontito. Confesar, la palabra confesión no es la que normalmente nosotros entendemos, que es la admisión de una culpa, etc. No, en el contexto de esta palabra es una declaración de la fe en Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estamos claros que no es una admisión de culpa, sino una declaración de fe en Cristo. Es un reconocimiento abierto o una profesión de las creencias de la persona acerca de Jesucristo. O también es la aceptación o afirmación de una creencia o de un hecho. También se usa la palabra, dice el diccionario, para describir el reconocimiento que Cristo hace de su propio pueblo ante el Padre. En Mateo 10:32, cuando dice, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, o sea, que atestigue de mí, que me declare la fe que él tiene delante de los hombres, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que este tipo de confesión es más una declaración que lo que normalmente nosotros estamos habituados a escuchar. Lo primero es eso, confesar, que si confesares, después dice, bueno, tácitamente, ¿de quién se está refiriendo que debe confesar? Si tú confesares, porque luego dice, con tu boca, no es con la mía ni con la del otro, ni mandas a soplar, ni puedes delegar. Dice, con tu boca, está diciendo que es un acto individual, personal. Nadie puede hacerlo por mí, sino solamente yo. No es algo que podamos hacer en equipo o un grupo. Por eso es claro y define que debo hacerlo con mi boca. Es una declaración que solamente puedo hacer yo y nadie más. Es lo que yo creo, es mi fe declarada a favor de Jesucristo mi Señor. No hay manera de que alguien más pueda hacerlo. Soy yo que lo declaro. Y esto que nosotros declaramos, ¿qué es lo que estamos declarando con nuestra boca? Que Jesús es el Señor, no es otra cosa que el fundamento de nuestra fe. Eso es lo que le sigue. Veamos a ver, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es nuestra verdad. Esta es la verdad que dice que Cristo primero es nuestro Señor, el cual murió y resucitó. Y ese es el verdadero fundamento de la fe de cada creyente cristiano. Es ese. Ustedes ven que se meten a veces en muchas doctrinas. No hay que darle vuelta. Eso es lo básico. Jesucristo, Señor mío, murió y resucitó. Ya. A eso se está refiriendo. Es el fundamento de nuestra fe. Por lo que nuestra verdadera fe descansa en el fundamento de la muerte y resurrección de Jesucristo, Señor nuestro. No en estudios escatológicos, ni apologéticos, ni en teología avanzada. No en las muchas enseñanzas doctrinales. No, sencillamente en la muerte y resurrección de Cristo. Pablo, conociendo esto, también nos dio una pista más en 1 Corintios 15, 17, que dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hay que entender que ciertamente yo puedo conocer acerca de las obras, de las prédicas, de los milagros, de las acciones de Jesucristo,
Pero en eso no puedo fundamentar mi fe. Mi fe se fundamenta en la muerte y resurrección de Jesucristo. Si el Señor hubiese predicado y hubiese hecho milagro y todo, y hubiese muerto y se hubiese quedado en la tumba, seríamos las personas de mayor conmiseración en el mundo, porque todavía estaríamos esperando aquello. Pero el Señor resucitó. Y esa resurrección del Señor es lo que le da valor a todo lo que anteriormente Él había dicho de sí mismo. Es lo que le da el valor de que fue completada las exigencias de justicia por parte de Dios. Yo soy salvo no porque Él murió, sino porque Él murió y resucitó. Ese fue el sí del Padre al sacrificio del Hijo. Que Jesús es el Señor que murió y resucitó, además de ser el fundamento de nuestra fe, debe ser también el objeto central de la meditación nuestra, de cada uno de nosotros. Y es en lo que debemos de pensar cuando nos cuestionamos acerca de en dónde descansa nuestra fe. Nuestra fe, vuelvo y digo, no puede descansar en los muchos estudios teológicos. Debe descansar en los principios básicos de la fe. Debemos estar prestos para confesar que nuestra fe descansa entonces bajo los fundamentos correctos de Jesús nuestro Señor, el cual murió y resucitó. Nuestra fe también descansa en toda la figura de Jesucristo, claro está, en su persona, en toda su obra salvífica, en sus enseñanzas, en su ejemplo, en sus mandamientos, sus promesas, y vuelvo y les recuerdo, su muerte y resurrección también. Esa es. Esa fe, por tanto, que declara que Cristo murió, que lo hizo por mis pecados para redimirme de la culpa y del castigo eterno, librándome de esa muerte que solamente era lo que nos esperaba. Esa fe es la que confiesa que Jesucristo resucitó, que Dios le levantó de los muertos. Señal de haber Él cumplido satisfactoriamente todas las exigencias de justicia por parte de Dios. Por tanto, mi alma es justificada por medio de Él, porque yo nunca podía haber pagado la deuda contraída con Dios, mas Él, que nunca pecó, sí pudo hacerlo. Dios ha tomado entonces a Cristo en el lugar mío y su resurrección es una prueba de ello. Ahora, una vez pasado esto, Dios me ha tomado a mí y me ha adoptado como hijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado. Si puedo creer todo esto en mi corazón y confesarlo, entonces se cumple la consecuencia de que seré salvo. Como vemos, no basta solo con confesar o declarar con nuestra boca el fundamento de nuestra fe, como la primera condicionante del texto, sino que al mismo tiempo hay que creerlo, hay que creer en eso que nosotros estamos confesando. Y esta es la segunda condicionante. Existen muchos estudiosos, y ustedes saben que es así, que conocen la Biblia desde el principio hasta el final, saben acerca de Jesucristo, saben de historia, de teología, de doctrinas, conocen todo aquello, pero las informaciones que nutren su intelectualidad no significa fe. Realmente no es fe, es simple conocimiento. Y eso no salva. No salva. Recuerden que aún la palabra misma nos dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan y no son salvos. Eso es una muestra. El conocer acerca, por ejemplo, de la veracidad del canon bíblico y las pruebas en donde tú puedes amparar todas las tesis de eso, no es nada comparado a aquella persona que sin conocer absolutamente nada de cómo se formó el canon o qué justificación tiene o la veracidad del mismo, su autenticidad, y tan solo cree en la Biblia y vive por cada una de sus palabras. No hay forma de yo comparar estas dos personas. Una es conocimiento y la otra ¿qué es? Es fe. Y una es salva
y la otra no. Y es en esta parte del verso que se nos dice que es imprescindible creer con el corazón. Y nos da a entender que entonces en asuntos de fe, de poco sirve el intelecto, y veamos por qué. Lo primero es que la fe nunca se construye sobre la base de cúmulo de conocimiento como resultante de arduos estudios o investigaciones. No. La fe no se construye sobre esa base, no es sobre el intelecto, no es sobre las pruebas encontradas. No se puede obtener tampoco mérito alguno en la fe por medio de cuantiosas horas de estudios o por muchos servicios que hayamos realizado. En la fe no hay otro mérito que el de Jesucristo mismo. No hay mérito alguno que yo he doblado muchas rodillas o que yo he estudiado mucho o que yo he trabajado mucho. No son mérito alguno. El único mérito que nosotros tenemos es el de Jesucristo, quien es el objeto de toda nuestra confianza y también de toda nuestra esperanza. La fe proviene entonces solamente como un don que es dado por Dios al hombre para que creamos en el Hijo de Dios para salvación nuestra. Y no es para nada algo que pueda depender del hombre en ningún momento. Este entonces es el objeto de la fe, un único Salvador que lo hace todo, dándole salvación y vida eterna a todos los que confíen en Él. Todo el trabajo, desde la A hasta la Z, es de Cristo. Porque si es un don, si somos salvos por gracia y la fe es un don, ¿dónde está el mérito del hombre? Ninguno. No tenemos nada. Nada. Pero ahí está lo grande, que está la parte que dice del corazón, lo que acabamos de leer. Y a veces pensamos, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Se acuerdan? Como dice la palabra acerca del corazón. Pero ese no es el corazón de un hombre regenerado, tocado por el Espíritu Santo de Dios. Un hombre transformado. Porque el Señor toca primeramente el corazón del hombre. Si no fuera imposible que el hombre sintiese arrepentimiento por el pecado que ha cometido, y mucho menos viera la falta y la necesidad que tiene de un Salvador en su vida, si previamente no es transformado nuestro corazón. Y es una de las promesas del Señor, transformar nuestro corazón de piedra, nuestro duro corazón. Entonces, en ese corazón transformado es que se debe guardar, porque ahí va a anidar y va a surgir la fe del hombre, no en el intelecto, no en la mente, como a veces muchos piensan. Por lo tanto, no es en el corazón engañoso, sino en el transformado por Dios, ese que alberga el Espíritu Santo, en donde se encuentran todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, amor, esperanza, fidelidad y otras tantas cosas. No están en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, están en nuestro corazón. Queda entonces pendiente una pregunta sobre el tapete. Porque no es posible creer con nuestro intelecto, con nuestra mente, con la razón misma, y en lugar de esto debemos creer, como dice, con nuestro corazón. Y la razón está contenida en el mismo verso que leímos. Se nos dice que porque con el corazón se cree para justicia, lo dice. Yo no discuto con la palabra de Dios y creo que ustedes ninguno tampoco, hermanos míos. Dice que con el corazón se cree para justicia. Y entonces, si estamos partiendo de lo correcto, que con el corazón se cree, y esto al contrario de lo que muchos piensan, que el acto de fe corresponde a un ejercicio de nuestra mente, al entendimiento, lo cual estamos leyendo que no es así. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento es lógico, analítico, y solo cree en lo que es posible previamente. ¿De qué? De información, datos y cálculos. Nosotros tomamos algo en nuestro intelecto como cierto porque podemos probarlo. Es una teoría que se puede sustentar mediante una demostración. Pero en las cosas de fe no es así.
En las cosas de fe las aceptamos. No las discutimos, no intentamos probarlas. En ningún momento. Nuestra mente realmente está más vinculada a la sabiduría del hombre, que según Jacobo, Santiago, dice que es terrenal. ¿Y qué más dice? Humana. ¿Y qué más? Diabólica. Wow. Eso es lo que dice de la sabiduría del hombre, que es terrenal y diabólica. Y entonces, pero esa sabiduría es la que ha sido rebelde a las causas de Dios. Y por eso Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Porque la mente tiene que ser renovada, tiene que ser hecha nueva, cambiada. Así como el corazón es transformado por el Señor, también la mente del creyente cambia. No puede seguir como era antes. No puede. Es interesante ver que en Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. No dice en sus mentes, en su memoria, en su intelecto. Dice en sus corazones. Pero le agrega algo más y dice, y en sus mentes las escribiré. Ven cómo una cosa va ligada a la otra, cómo el corazón va ligado a la boca, el corazón va ligado a la mente. Pero donde se asientan estas cosas no es en la mente, es en el corazón, para que sintamos hacerlas, para que las amemos. Y las ponen luego, las escribe en nuestras mentes para que no las olvidemos. Pero el deseo de hacerla, de complacer a Dios, está en el corazón y no en la mente. Esto es lo que nos da a demostrar que Dios trabaja tanto el corazón de los hombres como la mente de los hombres. Con el corazón se cree, y el verso coloca la fe en el corazón. Al igual que como vemos aquí, los mandamientos de Dios dice que los va a poner en el corazón de los hombres. Por lo cual la define como una obra de los afectos más que el del entendimiento. Y esto por varias razones. Ustedes saben que la fe, esa fe verdadera, auténtica, salvífica, es una fe que proviene del corazón y debe ser sincera. No puede tener doblez ni falsedad. Y que proviene del interior mismo del corazón del creyente. Que no es una fe heredada, familiar, conceptual o lógica. La palabra misma nos manda llegarnos a Dios. Dice, con corazón sincero. No dice con una mente sincera. El corazón es el que tiene que ser sincero. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La fe verdadera, si lo vemos bajo este punto de vista, entonces es una decisión sincera, genuina, honesta, y proviene de nuestro corazón y envuelve todas nuestras emociones y sentimientos. No provienen de nuestra mente o intelecto, ni envuelven ni la lógica ni la analítica. Es algo que está aquí. Miren, la fuerza más poderosa del mundo dicen que es el amor. ¿Podemos razonar el amor? Cómo dos personas se enamoran, se atraen. Cómo dos personas unen sus vidas y se aman hasta el final de las mismas. Y lo podemos hacer por el intelecto o porque hay un corazón. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, lo amamos ¿cómo? Con todo nuestro corazón. Pero también nos vamos a desechar con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, pero con todo el corazón también. Es propio la convicción de que solamente esto se da cuando hay un corazón regenerado, cambiado, transformado por el Señor. No razonamos las verdades que nosotros profesamos creer, sencillamente tan solo las creemos y vivimos por ellas. Y con eso es suficiente, eso nos basta. Hay personas que sostienen que la verdadera fe es el cristianismo.
lo saben, pueden aportar evidencias diferentes, muchas pruebas acerca de ello. Pero si no sintieran y creyeran en su corazón las verdades acerca de la fe de Jesucristo, entonces no serían justificados y mucho menos serían salvos, aunque conocieran intelectualmente toda la verdad acerca de Cristo. Sin duda la palabra corazón, si la estamos viendo dentro del contexto, es puesta aquí para hacer una distinción en la mal llamada fe conceptual o doctrinal versus la fe auténtica, que es la que acepta a Jesucristo. Esa es la diferencia que aquí se hace notar, que dice que con el corazón se cree para justicia. Y solamente así podemos ser salvos. ¿Cómo? Creyendo de todo corazón. No hay otra forma de ser justificado. No existe, no la ha habido, sino mediante la fe en Jesucristo. Ya que en el momento en que el hombre cree en Jesucristo, en ese mismo instante es justificado. En ese mismo instante. No es un proceso. En ese mismo instante es justificado. Hay un verso muy explícito acerca de esto en Gálatas 2:16 que dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. O sea, es cierto. Luego de esto hay una segunda razón acerca de por qué confesamos que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Esa razón la que dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren, la salvación empieza en el corazón del hombre pecador para posteriormente confesarla con nuestra boca. Inmediatamente el hombre pecador es transformado su corazón, ya. Ahí inmediatamente empieza la justificación y la salvación inmediata. Las dos acciones forman parte como de un solo todo. Están como en una sola acción. Se confiesa salvación, como dice la palabra, y no es otra cosa que nuestra fe hecha audible. ¿Cómo así? Sí. Lo que está en mi corazón lo exteriorizo por medio de mis labios y de mi boca y lo expreso por palabras. Eso es. Ya que no es posible que yo diga que creo en Jesucristo y no lo diga con mis labios y lo mantenga como un secreto. El cristiano de la secreta era la película aquella, ¿verdad? Cristiano de la secreta. Es imposible, no existe tal cosa. Al menos, no un cristiano que sea secreto. Porque el cristiano continuamente está desbordando en decir lo que el Señor ha hecho en su vida. La fe expresada exteriormente desde nuestro interior es una necesidad que tenemos cada mañana, así como la de orar y dar gracias por el día, por lo que el Señor hizo y hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. No es posible creer en Jesucristo y mantenerlo en secreto. Es imposible ser salvos y mantener cerrados nuestros labios y boca. Eso no lo hace un creyente que se debe por entero a su Señor. Confesar con la boca no es otra cosa más que declarar lo que ya previamente está llenando nuestro corazón. Dice que de la saciedad del corazón o de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo estoy lleno de agradecimiento a Jesucristo, ¿qué puede brotar de mis labios? Sino un testimonio y una confesión de quién es Jesucristo en mi vida. Confesar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Con razón decía, la palabra está en la boca y en el corazón. Ambas cosas. El que está viviendo a Jesucristo lo tiene en su corazón, pero también en su boca. No puede callarlo. Una cosa es consecuencia inmediata de la otra. El que es verdadero creyente da muestras exteriores con sus palabras, con sus actos y con su testimonio como evidencia de haber sido transformado por el Señor Jesucristo. Porque de otra manera nos estaríamos avergonzando de Él. El cristiano que calla lo que Jesucristo ha hecho a su favor se avergüenza de Cristo. Si realmente creemos en Jesucristo, nunca nos vamos a avergonzar de Él.
Lo vamos a confesar con alegría. Por eso es que acabé el pasaje ahorita leyendo en el versículo 11 que dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Para concluir les digo, vimos un pasaje que contiene dos oraciones que estaban condicionando. Vimos el fundamento de la fe, el objeto de la fe y las razones de esas dos condicionantes. Y al final había que un resultado. ¿Qué dice? Y serás salvo. Ese es el resultado, salvación. Y había un bono final, que es el que dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En realidad esto no es más que un ejercicio de causa y efecto espiritual. O sea, no lo podríamos ver en el mundo así, pero en las cosas espirituales sí. Este es el resultado de haber tenido una fe sincera de corazón al creerlo y una fe audible al confesarlo con mi boca. Son, como diríamos, dos tipos. No, es la fe expuesta audiblemente. Y ahora deberíamos cuestionarnos si esa es la clase de fe que todos tenemos, una fe arraigada en un corazón sincero. Si confesamos el fundamento de nuestra fe a todos cuantos tenemos la oportunidad y está al alcance nuestro el hacerlo, aún a tiempo y fuera de tiempo. Recordemos, como dije ahorita, que es imposible acallar los labios y la boca de un corazón que ha sido salvo por pura gracia, por pura misericordia de Dios, el cual nos ha hecho entonces confiar en Jesucristo el Hijo como forma de obtener redención y vida eterna. Es imposible callar esa boca, imposible. Y también recordemos que no nos podemos avergonzar por dar a conocer a Cristo nuestro Señor y Salvador a los hombres. Y a esto dice la palabra, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, no sé por qué a veces nos complicamos. Debemos dejar, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra en nosotros. Debemos rendirnos a ti, Señor, y estas cosas que son tan sencillas, como es el fundamento de nuestra fe, pues debemos, Señor, abrazarlo, acogerlo, hacerlo nuestro, Señor, y después darlo a los demás. Permite, Señor, que nunca nos sintamos ni confundidos y mucho menos avergonzados por estas cosas. Que así como hemos recibido por gracia, Señor, todo esto, pues así mismo tengamos, Señor, el deseo de darlo por gracia. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestro corazón te ame con mayor ahínco y que toda nuestra mente esté a tu servicio, Señor, para alabarte y adorarte como es debido. En el nombre de Jesús. Amén.